Las lesiones que se presentan por radiación las podemos dividir en dos tipos. Podemos hablar de lesiones externas cuando los órganos afectados son, por ejemplo, la piel, puede existir caída del cabello o puede haber el desarrollo temprano de cataratas por afectación de la córnea. Pero podemos tener también lesiones internas. Los órganos que con mayor frecuencia sufren derivado de una exposición a radiación suele ser el pulmón, suele ser el sistema digestivo, suelen ser los huesos y desde luego la tiroides. Para entender cómo se dan estos mecanismos de daño por radiación, empecemos hablando con la piel. Y de hecho veremos que muchos de los cambios que se dan en la piel se pueden dar también en órganos internos cuando pues la radiación evidentemente llega a estas porciones. Pero bueno, en el esquema que les estoy mostrando del lado izquierdo en la parte superior está un esquema de cómo está dividida la piel. La piel en realidad tiene tres capas, lo que se llama la epidermis, que es en la que más atención vamos a poner. Después tenemos la dermis y la hipodermis. De esta capa, la capa más superficial, la epidermis, está dividida a su vez en 5 segmentos que los ven aquí esquematizados en lo que es la gráfica. La piel, recordemos, es una barrera física, es una capa que nos va a evitar el ingreso de bacterias o de sustancias tóxicas y que nos va a ayudar a mantener el calor. En la parte verde estamos viendo lo que es la membrana basal y el estrato basal. En esta capa, a mi punto de vista, una de las más importantes, tiene que ver con la reproducción continua de células. Es decir, nuestro organismo, pues paulatinamente está cambiando la celularidad. ¿Qué sucede? Van creciendo células en las porciones más inferiores y estas van eventualmente incrementando en altura. Cuando estamos, por ejemplo, en esto que es el estrato granuloso, vemos que el núcleo de las células se empieza a desintegrar y lo que es el estrato córneo, es decir, la porción más superficial de la piel, pues realmente es un cúmulo de células muertas que estas eventualmente se van volatilizando y las capas de abajo vienen paulatinamente subiendo. En la epidermis, es decir, en esta capa, tenemos una importante afluencia, pues básicamente de células. Sin embargo, en las capas que están un poco más abajo, vamos a tener la migración de diferentes vasos sanguíneos y de lo que es el tejido linfático. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando una persona tiene una quemadura justamente por radiación? Pues no va a ser la dermis que se vea nada más afectada, es decir, no vamos a tener una afectación que venga de los tejidos superficiales a los profundos, sino como lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, la afectación va a venir de los tejidos profundos hacia la superficie. Vean ustedes entonces, cuando la piel se expone a radiación, pues sí, podemos tener una parte de eritema superficial, es decir, esta parte se puede ver rojita. ¿Por qué? Porque actúa como una quemadura a lo mejor parecida a lo que nos da el sol, a lo que nos da un líquido caliente y lo que va a existir es una importante vasodilatación. Es decir, los vasos sanguíneos que llevan el flujo hacia la piel se van a abrir para tratar de mandar mediadores de inflamación que vayan reparando esta parte del daño y derivado de ello es que vamos a ver la piel con un color un poco más rojizo, que realmente en radiación se ve como un color un poco más violáceo, pero tomemos este ejemplo válido para este video. Va a pasar el tiempo, esto aparentemente se va a recuperar, pero la radiación que dañó los tejidos más profundos, sobre todo lo que son los vasos sanguíneos, va a condicionar en estos algunos procesos inflamatorios. Y estos procesos inflamatorios, algo que van a condicionar es que se tapen los pequeños vasitos sanguíneos. Aquí estamos hablando de los capilares, de vasos sanguíneos que son microscópicos. Cuando hablamos de la circulación coronaria hemos hecho mucha referencia a esto, que es algo que está dentro del organismo. Nosotros tenemos ramas arteriales grandes que se dividen en más pequeñas, hasta tener vasos chiquititos que prácticamente pasan como en fila, como alineados los glóbulos rojos. Bueno, derivado del daño por radiación, se da un proceso inflamatorio en estos y estos lo que sucede es que se tapan, se ocluyen. Al momento de ocluirse, deja de llegar el riego sanguíneo hacia ciertas zonas de la piel y los tejidos sanos, los tejidos que están alrededor,
están viendo este déficit y hacen una neoformación, es decir, abren nuevos capilares para tratar de que llegue el riego sanguíneo. Entonces, una persona que tiene una quemada por radiación, muchas veces vemos al principio, en la primera hora, el primer día, lo que es un eritema, es decir, un enrojecimiento. Este con los días va disminuyendo, pero sorpresivamente en muchos pacientes, después de algunos días derivado de este daño, otra vez se vuelve a presentar esta coloración roja. Y de hecho, este es uno de los datos que genera mayor confusión en los pacientes, porque dicen, bueno, ya no tuve la exposición reciente a la radiación, a lo mejor me habrá picado algún insecto, a lo mejor me habré lastimado con algún otro tipo de situación, y realmente lo que estamos viendo es un daño que tiene que ver con la radiación. Entonces, punto muy importante, la radiación da efectos al corto, al mediano, a largo plazo. Parte de estos efectos afectan a los vasos sanguíneos, que así por ejemplo como afectan la circulación de la piel, nos pueden afectar el riñón, nos pueden afectar el corazón y nos pueden afectar distintos órganos. Dice la literatura médica que cuando tenemos una exposición menor a 10 grays, podemos tener una reversión y que estos vasos sanguíneos pues prácticamente pueden sustituir por completo a los que resultaron dañados. Sin embargo, cuando tenemos cantidades mayores, pues de repente podemos tener un daño mucho más avanzado y que no necesariamente sea reversible. Y este es el caso, vean ustedes. Por ejemplo, una persona que tuvo una exposición a 18 grays va a tener este daño a nivel de las células germinativas, es decir, va a tener el daño en las células que se van a reproducir y vamos a ver que no van a tener una reproducción adecuada, derivado de que la quemadura en la superficie es más fuerte. El paciente va a desarrollar como estas bolas con agua, estas ámpulas o que médicamente les llamamos flictenas, y el gran problema que vamos a tener acá es que estas al momento de romperse van a significar la puerta de entrada para diferentes gérmenes. Como los vasos sanguíneos están afectados y el flujo de sangre con células de defensa que deberían de llegar ahí pues se va a ver enlentecido, esto independientemente de que la radiación le haya pegado a otros mecanismos inmunológicos, pero si fue únicamente la piel, lo que va a suceder es que pues este paso va a estar bloqueado, no van a llegar las células de defensa y vamos a tener una alta incidencia de infecciones. De hecho, la complicación más frecuente en los pacientes que tuvieron, por ejemplo, accidentes en las plantas nucleares, tenían un daño inicial, pero la parte más fea y más terrible de esta afectación venía días después, cuando no había una germinación adecuada de estas células, cuando se ocluían los vasos sanguíneos, cuando se daban estas ámpulas o flictenas que se abrían, entraban bacterias, las bacterias contaminaban, no había una respuesta inmunológica adecuada y desde luego pues esto hacía que el proceso infeccioso creciera, que se fuera a órganos un poco más profundos y lo que se veían eran unas lesiones terribles. En los pacientes en quienes no se presentan estos escenarios, que sí tienen la lesión fuerte por la radiación, pero que logran superar el proceso infeccioso, sí algo que vamos a ver es el desarrollo de diferentes tejidos cicatrizales a nivel de la piel. Es decir, en lugar de tener una piel suave, elástica, lo que vamos a tener es pues un tejido duro que fue el tejido de reparación y esto aunque se vea estéticamente mal en muchas personas, pues finalmente fue lo que les terminó salvando la vida en el sentido en que se pudo bloquear este proceso infeccioso. Cuando la radiación entra al organismo, ya sea por vía respiratoria, es decir, estamos en un medio donde estamos respirando la radiación, cuando entra por vía digestiva, es decir, que los alimentos que comemos están contaminados, o bien cuando tenemos una herida quirúrgica abierta y esta es la vía de entrada de gérmenes, también pueden entrar partículas radioactivas e inclusive en piel intacta, cuando tenemos altas dosis o dosis de alta frecuencia, pues la misma piel intacta, la radiación la puede sobrepasar. Ustedes han visto seguramente que después en las películas, después de explosiones nucleares, algo que sucede es que derivado de toda esta onda expansiva, pues se levanta mucho de la tierra, mucho del polvo, se hace como esta especie de hongo, y esta es una masa flotante de tierra contaminada que está en el ambiente. Después de esto, lo que empiezan a caer
son pequeños fragmentos a lo que se llama la lluvia radioactiva, es decir, empieza a caer del cielo a la superficie toda esta tierrita que nosotros, cuando son partículas muy pequeñas, por ejemplo, los podemos inhalar, pueden estar en el interior de los alimentos o nos pueden caer en las heridas y esto nos puede contaminar. Entonces, ¿qué tanta toxicidad podemos o no desarrollar por estos contaminantes? Pues va a depender de qué tanta es la magnitud de la dosis que tenemos en el ambiente y una vez que llega al organismo, dependiendo del material contaminante, pues qué tanto acceso, qué tanta facilidad va a tener a que llegue al torrente sanguíneo y que del torrente sanguíneo pues esté diseminando a gran parte del cuerpo. Existen algunos materiales, por ejemplo en lo particular, ya habíamos platicado en un video previo sobre el yodo radioactivo, que el problema del yodo es que cuando ingresa yodo radioactivo, este se suele pegar a nivel de la tiroides y le empieza a afectar. Una de las estrategias cuando una persona está expuesta a radiación y la base de la radiación es yodo, es tomar unas cápsulas que se llaman yoduro de potasio. El yoduro de potasio va a ocupar todos los lugares en la tiroides que serían ocupados por el yodo radioactivo y al momento que uno está expuesto a la radiación, pues el yodo radioactivo llega, no tiene en dónde estar y el organismo lo elimina sin que esto nos condicione, al menos en la tiroides, un daño. Muchas personas toman yoduro de potasio cuando piensan que pueden tener algún tema de exposición radiológica. Sin embargo, recuerden, no nada más es yodo, tenemos una cantidad muy grande de materiales radioactivos y el yoduro de potasio para lo único que nos ayudaría serían para aquellas lesiones que tienen que ver con el yodo. Conforme va pasando el tiempo, la radiación que está en nuestro organismo la vamos eliminando y las dos formas más comunes de eliminarla es a través de la orina o de las heces o bien a través del material biliar que finalmente va a formar parte de la evacuación. Cuando una persona está expuesta a radiación, esta persona puede representar un peligro radioactivo para terceras personas. ¿Por qué? Porque está contaminando. Por eso muchas veces cuando un paciente se le da un tratamiento, por ejemplo, con yodo radioactivo, esta persona está en aislamiento, cuando entramos a verla a la habitación nos ponemos un peto de plomo protector y se aconseja, como lo había comentado en un video previo, que aquellos productos de desecho, llámese la orina, llámese las evacuaciones, sean depositados en recipientes especiales con una norma, con todo un protocolo justamente para su eliminación. Y hay que tener también pues cuidado con la ropa, porque por ejemplo el quitarle a las personas una ropa que esté impregnada de radiación y echarlo a la lavadora, pues eso no nos va a quitar la carga radioactiva. Entonces son muchos los cuidados que tenemos que tener. Por ejemplo, una persona que estuvo expuesta a radiación, dependiendo el radiofármaco o el isótopo que se utilice, pues no debe tener contacto con una persona embarazada. ¿Por qué? Recuerden, lo habíamos comentado, la mayor afinidad de los materiales radioactivos son por las células germinativas, es decir, por las células que están en reproducción. ¿Por qué una embarazada, y esto lo hemos mencionado ya en videos previos, por qué una embarazada no debe estar expuesta a radiación? Porque todo el bebé que está en desarrollo en el vientre materno tiene la posibilidad de captar gran parte de este material y hacer errores genéticos, errores en el DNA o de la reproducción. Hablar entonces de radiación es complejo, no te lo voy a negar, pero teniendo un adecuado entendimiento de las bases, podemos tener una mejor comprensión de todo este tipo de fenómenos y cómo afectan a nuestra salud. Debido a que este es un tema muy extenso, decidí el mismo dividirlo en varios segmentos. Yo te sugiero, busca en la red, hay muchos capítulos que tienen que ver justamente con radiación y las afectaciones que se pueden presentar a la salud. Te recuerdo como siempre, si este video te gusta, por favor ponle un like, suscríbete al canal, sobre todo con este tipo de charlas, para que una vez que vayan saliendo nuevos videos puedas tener notificaciones de ellos. Cuídate y cuida a la gente de tu alrededor. Estamos en contacto. Hasta la próxima.